Bueno, entonces vamos a seguir con la doctora Teresita de Jesús Cabrera, analizando el tema de tratamiento de la mujer embarazada con VIH. La doctora Teresita se encuentra en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Especializada Condesa. Ha hecho un esfuerzo realmente muy grande para acudir con nosotros el día de hoy. Estaba incluso de incapacidad, entonces realmente le agradecemos mucho su presencia. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Fértil. Estos son datos del INEGI basados en el Consejo Nacional de Población. Entonces vemos que somos una población joven. La mediana de edad, INEGI la dio en 2014 para hombres 26 años y para mujeres de 29 años. Aquí vemos el gráfico y la gran proporción de pacientes jóvenes. Vemos la edad de 15 a 19 y así en forma descendente, con lo que llegamos a la conclusión de que el 54% del total de personas son mujeres en edad reproductiva. Entonces, estos son los indicadores demográficos para su entidad que da el Consejo Nacional de Población y vemos cuántas mujeres hay, han aumentado, vemos el año 2010, el año 2030 y cuántos nacimientos hay. En 2010 había 56.386 y para 2030 se esperan más de 62.000. La tasa global de fecundidad aquí en su entidad en 2010 era de 2.0 y para 2030 es de 1.9 hijos por mujer. Entonces aquí vemos la esperanza de vida, cómo se va incrementando en hombres y en mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema que ustedes tendrían aquí en su entidad? Pues que son una región con frontera, tienen población migrante, el porcentaje es uno de los más altos de toda la República, de 6.7 a 13. Entonces, en general, si comparamos los diferentes estados de la República, vemos que el estado que tiene mayor cantidad de hijos por mujer es Chiapas, con 2.9, hasta arriba acá en la gráfica, y acá están ustedes, Baja California, con 2.1, al igual que Morelos, Querétaro, Campeche. Entonces, Ciudad de México somos los que tenemos menor cantidad de hijos por mujer, 1.4, y se sabe que 13 de 100 mujeres del grupo de edad entre 15 y 19 años tienen al menos un hijo. Entonces esta población pues es población adolescente. ¿Cuál es el pero? Bueno, esto es de la encuesta de salud y nutrición de 2012, la de 2016 aún no está concluida, pero vemos que de la población de 20 a 49 años, el 67% no tiene una prueba de detección de VIH en el último año y que solo el 24% de las mujeres en edad reproductiva se ha realizado la prueba alguna vez en la vida. Entonces, esto es alarmante. ¿Por qué? Porque si la paciente no sabe que vive con VIH, pues no puede darse de tratamiento para disminuir la carga viral. Entonces, ¿cuál es el pero? Lo que se reportó por Organización Panamericana de la Salud en el año 2015 es que solo el 56% de las mujeres embarazadas en nuestro país tiene prueba de detección de VIH durante el embarazo. Entonces, es una sumatoria de factores de por qué continúa la transmisión vertical. Esto es un buen ejemplo. Entonces, realmente dentro del continente somos pues de los países que tenemos muy mal tamizaje de VIH durante el embarazo. Entonces, ¿cómo se diagnostican las mujeres de VIH aquí en nuestro país? Este es un estudio que se hizo aquí en población mexicana y vemos como el 10% únicamente se diagnostica por escrutinio durante el embarazo. La mayor parte de mujeres, el 38%, se diagnosticó porque primero fue diagnosticado su esposo, ya sea vivo con alguna enfermedad oportunista internado o porque falleció y lo vieron en el acta de función, o bien
porque se diagnosticó a su hijo o a su hija como transmisión vertical. El 35% se diagnosticó por síntomas de inmunosupresión y el 27% porque ya tenía una enfermedad definitoria. Entonces, pues esto es alarmante. Entonces, siguiendo, ¿por qué adquieren la infección las mujeres? Uno es porque tienen falta de percepción de los factores de riesgo de su pareja. Hay estudios aquí en el continente donde ya se han determinado cuáles son las parejas de alto riesgo. Entonces, son cosas que debemos de interrogar para tratar de diagnosticar VIH en una mujer. Por ejemplo, si son militares, migrantes, pacientes que tengan esposos policías o que estén en situación de reclusión. Y también hay estudios donde el 22% de los hombres que se asumen hombres sexo con hombres también tienen prácticas sexuales con mujeres. También pues las pacientes tienen otras infecciones de transmisión sexual que favorecen la transmisión de VIH. Por ejemplo, sífilis puede incrementar hasta 3 veces más el riesgo. Entonces hay un estudio que también es en población mexicana de casos y controles, donde las mujeres con VIH habían tenido un 46% de estas mujeres datos de alguna infección de transmisión sexual, comparado con los controles que únicamente el 7% había tenido un dato de infección de transmisión sexual. ¿Cuál es la otra? Pues la presencia de prácticas sexuales no protegidas. Esto según la encuesta de salud y nutrición. En la población entre 20 a 49 años, el 77% dijo que su última práctica sexual fue no protegida. Entonces, esto fue una sumatoria de factores. Entonces, los estudios que hay aquí en el continente, los estudios locales que tenemos en Condesa y pues otros, nos indican que la mayor parte de pacientes fue infectada por su pareja. Aquí vemos un estudio de Argentina, 73%, este de Bautista y Arredondo es de acá, 69.6%, y este último de Irata es de Clínica Condesa, 71.7%. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que el 70% de las mujeres fueron infectadas por su pareja estable y las pacientes tienen falta de percepción del riesgo de la pareja. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos si son parejas de riesgo para que pues hagamos una búsqueda intencionada de la infección. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Pues como ya se los mencionó la doctora Indiana, en ONU pues se establecieron las metas del milenio donde se debe de eliminar la transmisión de VIH, no solo de VIH, también está de SIDA, y esto está para el año 2030. Sin embargo, esto ya se había establecido y el año en el que se dio por, pues sí, que se debía de llevar a cabo este objetivo fue 2015. Sin embargo, pues no se logró en la mayoría de los países. ¿Ustedes saben si algún país ya lo logró? ¿Sí? Sí. ¿Quién? A ver, ¿quién? Cuba, exactamente. Entonces, es muy diferente. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen una frontera como nosotros tenemos. Aquí ustedes están en una región fronteriza que es una situación difícil. La otra frontera es la que está en Chiapas. Entonces, pues tenemos que hacer como doble trabajo para lograr este objetivo. Entonces, esto es lo que les presentó la doctora Indiana. Y pues aquí lo que nos menciona es que de los 21 casos de transmisión vertical, pues muchos, 90, que son solo del sector salud, se esperaba hubiera un retraso en la notificación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues 100% de pruebas de detección a las mujeres embarazadas. Entonces, este dato ya se los mencionó también la doctora Indiana, solo para recalcar que de las mujeres ya que viven con VIH, el 48% se encuentran en edad fértil. Esto es solamente tomando de la edad de 25 a 39 años, no estamos incluyendo adolescentes, por lo que son más. Entonces, pues las mujeres representan un 21% del total de la población y vemos cómo ha cambiado la razón de la infección. Cuando inició la infección era 11 casos de hombre por 1 de mujer y la última década esto disminuyó a 5 casos de hombre por 1 de mujer. Entonces, esto incrementó. Esto también ya lo mencionó la doctora Indiana y es muy importante ver que pues la mayor parte de casos están en África, pero pues 48% de los casos a nivel mundial son mujeres. Entonces, en nuestro país, pues lo que tenemos es una epidemia concentrada. Ay, perdón, no salió allá. Pero entonces, lo que quería explicarles acá es que las mujeres están en contacto con todas las poblaciones clave. Los pacientes de trabajo sexual, las poblaciones transgénero, hombres sexo con hombres, usuarios de droga o pacientes en situación de reclusión. Entonces, la epidemia sí está estable. Desde el 2003 tenemos acceso universal al tratamiento
antirretroviral y desde el 2008 ha disminuido la mortalidad. Sin embargo, pues aún tenemos un 2% de los casos que han sido reportados son como transmisión vertical. Entonces, las mujeres VIH debemos de tener muchas cosas en cuenta cuando tratamos a una mujer con VIH. Tienen factores sociodemográficos vulnerables, entonces tienen una alta tasa de violencia familiar, tienen bajos niveles educativos, no poco falta de acceso a la salud y pues no pueden negociar el uso del preservativo, además de mucho estigma y discriminación, como ya se había comentado. Aquí lo que les pongo es un estudio que se hizo, también este es en población mexicana, entonces es para demostrar estos datos, donde están comparando cómo la infección en mujeres contra cómo la infección en hombres. Vemos que las mujeres pues tienen una educación de 9 años o menos comparado con los hombres que tienen 10 años o más. La mayor parte, 41%, eran pacientes con un estado civil, ya sea casadas o en unión libre. El 82% tenían hijos. Si comparamos los ingresos es muchísimo menor en las mujeres que en los hombres. El 90% eran heterosexuales y lo que ya mencionamos, casi el 70% fue infectada por su pareja comparado con 44% de los hombres. Entonces, ¿qué se hace en nuestro país para tratar de pues evitar la transmisión? En la norma 010, ya saben, la de inmunodeficiencia, pues se dice que debe hacerse prueba de VIH a toda mujer embarazada, incluso ellos dicen que prueba de detección a todas las personas. Entonces, también recomienda las prácticas sexuales protegidas. Sin embargo, ya les presenté los datos de ENSANUS, lo cual pues es muy difícil de lograr. Y la norma oficial 007, que es la de mujer, la atención en la mujer durante el embarazo y del recién nacido, nos dice que la detección de VIH y también la de sífilis debe de ofertarse sistemáticamente y se debe de realizar las primeras 12 semanas del embarazo. Sin embargo, sabemos que en vida real pues muy pocas pacientes pueden llegar en esta edad gestacional, en primer trimestre. Sin embargo, en la primer consulta prenatal se debe de aprovechar para ofrecerle la prueba a la paciente, dándole consejería, explicándole los beneficios y repetir esta prueba en embarazo de término antes de la resolución. Entonces, ¿cuál es el pero que muchos informan? Que pues es una prueba que requiere consentimiento informado. Entonces, hay pacientes que si no se les brinda una adecuada consejería pueden negarse a la prueba. Entonces, en caso de una prueba rápida positiva, esto es igual a que la paciente requiere referencia a un centro especializado en VIH. Entonces, si son pacientes que cuentan con IMSS, con ISSSTE, estas instituciones cuentan con las clínicas para pacientes con VIH y si no lo cuentan, pues hay Capacits para aquellos pacientes que no tienen derecho a audiencia. Aquí en su estado hay en Mexicali, Tijuana y en Ensenada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la atención a las mujeres embarazadas? Uno, pues el diagnóstico temprano. Estudios que tenemos en nuestra población se ha visto que pues muy pocas pacientes se diagnostican en primer trimestre. Lo más común es que el diagnóstico es tardío, ya en segundo o tercer trimestre, que el tratamiento sea oportuno. Una mujer en el que se confirma diagnóstico, ese mismo día debe recibir tratamiento antirretroviral. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues una prevención de la transmisión vertical. Y algo que les quiero mencionar desde ahorita es que la atención de una mujer con VIH embarazada no termina en el embarazo. Realmente el mayor riesgo para la paciente es en el puerperio y una vez que sobrepasa el puerperio porque tienen altos índices de pérdida, de abandono de tratamiento. Entonces, debemos prevenir la falla virológica y brindar seguimiento. Entonces, esto que les presento es porque para atender pacientes con VIH se requiere y pues se prefiere un modelo interdisciplinario donde participe no solo el área médica, ya sea ginecología, medicina general, medicina interna, infecto y salud mental, tanto psicología como psiquiatría, sino también las áreas de laboratorio clínico para apoyar con los estudios, el área de enfermería, el área de consejería y trabajo social. Es un trabajo conjunto y pues toda la atención debe de ser enfocada a prevenir la transmisión y a prevenir la pérdida de la paciente una vez que se resuelve el embarazo. Entonces, hacer una prueba rápida de VIH es como hacer una prueba de embarazo. Entonces, aquí vemos, esto es una prueba no reactiva, quiere decir negativa, solo tiene una raya. Y la prueba reactiva, como una prueba de embarazo, tiene 2. Entonces, esto se hace en suero. Cuando tenemos nosotros una prueba positiva rápida, debemos de hacer una segunda prueba. Si tenemos 2 pruebas
positivas. Esto es altamente sospechoso de VIH y en unidades donde no se cuenta ya con otro estudio que hacer, se puede incluso iniciar tratamiento si es que se tiene el recurso. Pero si salen 2 pruebas o si sale incluso una prueba y ya no tienen ustedes otro recurso, deben de referir a la paciente para confirmar el diagnóstico. Nosotros lo que hacemos en Condesa es repetir esas pruebas rápidas y las 2 son positivas. Lo que hacemos es antígeno P24, que es una ELISA de 4ª generación, carga viral CD4 y anticuerpos para VIH. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, esta es una paciente que fue referida en 2015. Ella fue referida porque su bebé estuvo hospitalizado en Hospital General, se dio diagnóstico de VIH, entonces la refieren con nosotros, se le hacen sus pruebas a ella, a su otra hija mayor, a su esposo, y todos fueron positivos. Entonces, esta fue la prueba rápida para VIH, siendo reactiva. Se hace la segunda, igual es reactiva. Este es el antígeno P24 reactivo, los anticuerpos para VIH positivos y la carga viral, que en ese momento nos reportó más de 38,000 con un logaritmo de 4.5. Entonces, con esto pues necesita esta paciente tratamiento, así como toda su familia, y pues el objetivo del tratamiento es disminuir la carga viral para lograr la indetectabilidad. Para nosotros en Condesa, que trabajamos en conjunto con INER, son menos de 40 copias por mililitro, sin embargo en otras instituciones, por ejemplo el IMSS, son menos de 50. Entonces, esta paciente, por ejemplo, pues actualmente está en falla virológica, una de sus hijas también y su esposo pues también. Entonces, una vez que diagnosticamos a la paciente, pues, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, pues, es dar el tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral fue algo que revolucionó el área de VIH. Siempre que hablamos de VIH, pues, es hablar de algo nuevo en la historia de la medicina, como ya mencionó la doctora Indiana. ¿Por qué es nuevo? Pues porque se descubrió, se aisló en el 81, le valió un premio Nobel al doctor Luc Montagnier. Entonces, es un área que siempre tiene un continuo desarrollo y que siempre tiene cambios. Entonces, aquí en Estados Unidos, sus vecinos, en 1995 se introduce la terapia antirretroviral, con lo que dramáticamente disminuyeron las muertes y mejoró la sobrevida de los pacientes. Hay cortes en donde se ha visto que a partir del diagnóstico un paciente puede vivir 40 años. Entonces es muy importante la introducción del tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues antes, esto es en el New England Journal of Medicine, en el 99, fue uno de los primeros artículos donde, pues al principio los fármacos que tenían era, por ejemplo, sidobudina. Todo esto ya era en mujeres embarazadas. Vieron que en mujeres sin tratamiento con sidobudina y que tenían carga viral de más de 100,000, tenían un alto riesgo de transmisión vertical. Entonces vieron un 63% de transmisión vertical comparado con aquellas que tenían carga viral de menos de 1,000. Entonces ahí vieron, fue un parteaguas donde vieron que la carga viral de menos de 1,000 es la que nos daba el menor riesgo de transmisión vertical. Actualmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuevos antirretrovirales. Este año se acaba de autorizar el último Victegravir y pues ya hay antirretrovirales de depósito que están probando, los cuales se podrían poner cada 4 o cada 8 semanas. Y también actualmente pues están hablando mucho sobre el papel de la microbiota. No les voy a hablar de esto, pero lo que se sabe es que la vaginosis bacteriana puede incrementar el riesgo de transmisión de VIH y que la Gardnerella puede disminuir la función de uno de los medicamentos que se llama tenofovir, que se usa para prevención de VIH. Entonces, todas estas son las familias de antirretrovirales. Están los inhibidores nucleósidos de tranquilitasa reversa, los no nucleósidos, los inhibidores de proteasa de la función, los antagonistas de CCR5, los inhibidores de integrasa y los inhibidores de posfijación. Entonces, aquí, ¿por qué le pongo asterisco a los inhibidores de proteasa? Porque fueron los primeros medicamentos de los que se cuentan con más estudios que se dieron en mujeres embarazadas. Actualmente, con la llegada de los inhibidores de la integrasa, pues ha cambiado. Ya en todas las guías nacionales e internacionales se están aceptando como tratamiento de primera línea para las pacientes. Entonces,
Nunca se debe de dar monoterapia, actualmente se sabe eso, y el objetivo pues va a ser llevar a la paciente a carga viral indetectable. También la otra ventaja que tiene inhibidores de integrasa sobre la proteasa pues es que tienen menor efectos adversos, tienen menor náusea, menor vómito las pacientes en comparación con proteasa. Por ejemplo, uno de los medicamentos que se usaba mucho pues era el lopinavir-ritonavir, aún se usa en unidades donde no se cuenta con inhibidores de integrasa, y las pacientes pues además del embarazo, de tener náusea, vómito, las primeras semanas del tratamiento esto se puede incrementar, así como diarrea. Con inhibidores de la integrasa pues sí tienen efectos adversos, sin embargo no son tanto gastrointestinales, pueden tener cefalea, astenia y adinamia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque se ha visto que el mayor índice de abandono del tratamiento pues es por efectos adversos, por intolerancia. Entonces esto puede mejorar que la paciente tenga un buen apego y no haga falla. Entonces, esto sobre inhibidores de la integrasa, el más antiguo es el raltegravir, ese se incluyó en 2007, y pues los otros medicamentos que hay es dolutegravir, el vitegravir y victegravir. Aquí en nuestro país lo que tenemos pues es raltegravir. Recientemente el año pasado ingresó dolutegravir, y pues de estos dos es de los que ya hay evidencia de cómo están las pacientes en el embarazo. De raltegravir hay muchos estudios, de dolutegravir están saliendo, sobre todo por ejemplo en las cortes europeas, y siempre lo que se investiga pues son los resultados perinatales. El vitegravir y victegravir aún no llegan acá a nuestro país. Entonces esto es para recordarles, por ejemplo en nuestra guía se indica que raltegravir se debe dar con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, entonces nunca hay que dar monoterapia. Esta es la guía nacional, la de Sencida. Entonces aquí nos viene cuál es el eje del esquema: 2 inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa más inhibidores de la proteasa. Aquí está lopinavir, ritonavir como les mencionaba, o bien raltegravir, un inhibidor de la integrasa, o bien darunavir, que también es un inhibidor de la proteasa. Entonces aquí lo que nuestra guía hace referencia es que si recibimos a una paciente con más de 34 semanas de gestación, además de dar inhibidor nucleósido de transcriptasa reversa, de inhibidor de integrasa, debemos incrementar un inhibidor de proteasa. Entonces el tratamiento antirretroviral está indicado en todas las embarazadas y la terapia se continúa, no se debe de suspender. Entonces esto es un resumen de lo que dicen las guías. La guía de la OMS del 2016, la guía de la OMS está creada para lugares pues de bajos recursos, dice por ejemplo África. Esta es la guía que aplican. Las de HHS son del año pasado, de aquí de Estados Unidos. Las EAC son las guías europeas y la guía de Sencida. Entonces vemos como en todas las guías ya está recomendado los inhibidores de la integrasa, también estar presentes por ejemplo los inhibidores no nucleósidos de transcriptasa reversa, es decir efavirenz, que es uno de los tratamientos que más se indica aquí en el país como inicio de terapia en los pacientes VIH. Antes se creía que efavirenz no se debería de dar en el primer trimestre del embarazo, sin embargo los estudios por ejemplo de la corte francesa indicaron que es un fármaco seguro, entonces se puede continuar en aquella paciente que se embaraza con un esquema con este componente. Nevirapina pues ya no es tan usada, y aquí vemos por ejemplo en la OMS, ya que incluso pues es para países con muy bajos recursos, se están indicando dolutegravir, están esperando que este año llegue a África. Las guías de aquí de Estados Unidos pues nos indican igual raltegravir o bien inhibidores de la proteasa como darunavir o atazanavir con inhibidores nucleósidos. Las guías europeas son las que pues allá ya nos indican el vitegravir covicistat y dolutegravir. En cuanto a dolutegravir, no, por cuestiones de tiempo no les voy a dar muchos datos, sin embargo el año antepasado no había muchos datos, ya este año salieron los resultados de las cortes europeas donde pues han visto algunas malformaciones congénitas, sin embargo no se pueden pues deber totalmente al uso de dolutegravir, y en las guías europeas ya nos hacen la indicación de que si una paciente se embaraza con este esquema puede continuar este mismo esquema. Aquí en nuestro país ya tenemos dolutegravir, así que en unos años pues vamos a poder hacer esta indicación también. Entonces esto es lo que nos indica nuestra guía. Tenemos como fármacos inhibidores de proteasa o bien raltegravir más inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa para el tratamiento de las pacientes. Entonces, ¿qué debemos informarles siempre a las pacientes? Por los beneficios de la terapia antirretroviral, siempre explicarles la forma de la toma, los efectos adversos que puede
puede haber. Sabemos que todos los antirretrovirales tienen efectos adversos, ya sea gastrointestinales, astenia, dinamia, cefalea, y algo muy importante es verificar que la paciente haya entendido la indicación. Entonces, este dibujito que les puse es una hoja que, por ejemplo, nosotros les imprimimos con nombres y todo, porque tenemos muchas pacientes que pues no entienden, no saben leer, a lo mejor no son hablantes de español. Entonces, a nosotros se nos hace algo como muy simple, hasta risible, de cómo crees que no va a entender, pero cuando tú le preguntas a la paciente cómo está tomando el medicamento y ves que no se lo toma bien, una hoja de ayuda puede hacer que sea un éxito el tratamiento antirretroviral. Entonces les voy a presentar algunos datos del estudio PROMISE. Es un estudio muy grande que se realizó en África y en Asia y está enfocado a resultados perinatales. Entonces es una corte muy grande, fueron 3.423 embarazadas, se realizó en 14 sitios. El periodo de la corte fue de abril de 2011 a noviembre de 2014. Las pacientes tenían una edad de 26 años, el 20% eran primigestas. Entonces el peso del recién nacido en promedio fue de 2.900 gramos, tenían un peso que iba de 2.600 el rango a 3.200. Pesos menores a 1.500 gramos, un 17% de los productos, y productos pretérmino, es decir, de menos de 37 semanas, un 17%. Ellos indicaron que los factores para un parto pretérmino, para un producto pretérmino, era que fuera una madre menor a 21 años y con una carga viral mayor a 20.000. Entonces, también lo que hicieron pues es seguir la corte y vieron cuáles pacientes se volvían a embarazar. Entonces hubo un 17% de nuevos embarazos. Entonces vieron que las mujeres que tenían tratamiento antirretroviral, que no lo habían suspendido, tenían mayor riesgo de aborto espontáneo y pérdida gestacional en comparación con aquellas que no tenían terapia antirretroviral. Entonces, los 3 regímenes que usaron pues fue AZT, AZT3TC más lopirrito y TDF-FTC más lopirrito. Entonces, lo que hicieron pues fue asociar cada uno de estos regímenes con parto pretérmino y peso bajo para edad gestacional, así como peso muy bajo. Peso bajo lo dieron menos 2.500 gramos y muy bajo menos de 1.500 gramos, así como pérdida gestacional y aborto. Entonces, ellos dijeron que lopinavir-ritonavir se asociaba a un riesgo elevado de resultados perinatales adversos. ¿Cuál es el pero que yo les diría? Pues que sabemos que no todo se lo podemos achacar, por así decirlo, a un antirretroviral. Estos estudios son hechos en África, entonces pueden ser multifactoriales, también depende mucho de el estado nutricional de la paciente y otros factores. Entonces ellos concluían que sí, que se disminuía la transmisión vertical, pero se incrementaba el riesgo de productos de bajo peso, de menos de 2.500 gramos, y de parto pretérmino de menos de 37 semanas. Pero como les menciono, no podemos decir que fuera totalmente por el antirretroviral, que sería lo bueno, que pues actualmente, por ejemplo, los inhibidores de proteasa ya van en disminución como tratamiento inicial en mujeres embarazadas y pues que continuamente existen cambios en el tratamiento. Recordemos que los regímenes pues prácticamente todos tenían un inhibidor de la proteasa en estas pacientes. Entonces, algo que también siempre nos queda la duda es la interrupción del embarazo, si debe ser de parto o por cesárea. Entonces, esto es un estudio que se realizó en Irlanda, es una corte grande del año 2000 a 2011 y lo que hicieron fue ver la transmisión vertical. Aquellas pacientes que tenían terapia antirretroviral y carga de más de 1.000 y tuvieron cesárea fue de 0.3%, contra aquellas pacientes que igual tenían terapia más carga viral más de 1.000 y el parto fue vaginal el mismo, 0.3%. En la corte francesa, que es una corte muy grande que se sigue desarrollando y tiene seguimientos continuos, las mujeres en su presión virológica que tuvieron la resolución del embarazo, ya sea por parto o por cesárea, tuvieron la misma tasa de transmisión como la reportada en el estudio previo, 0.3%. Entonces, clásicamente lo que pues se hace muchas veces es que si la paciente tiene carga viral de más de 1.000, pues se puede programar para cesárea y si tiene menos de 1.000, valorar el parto.
En cuanto a las complicaciones posparto, esto es un estudio que se realizó en Uganda, fueron 4.231 pacientes, el 90% tenían VIH de estas pacientes. Entonces, la incidencia de infección posparto fue del 2%, no encontraron diferencias en mujeres VIH contra no VIH. Lo que sí vieron que les pasaba a las mujeres VIH es que podían tener más complicaciones posparto intrahospitalaria, fue un 4.4% contra un 1.2%. En cuanto a ruptura prematura de membranas, hay un estudio prospectivo con una N de 707 pacientes y pues de estas pacientes 493 tenían carga viral de menos de 1000 y ruptura de más de 25 horas y se vio que no tuvieron transmisión vertical. Antes se creía que entre más horas de ruptura de membranas había más riesgo de transmisión vertical, sin embargo, pues este estudio lo contrapone. El factor de riesgo que tienen las pacientes para transmisión vertical, en este caso, fue carga viral mayor a 10.000, no tanto las horas de ruptura. Entonces, muchas veces, pues hay unidades donde se pueden diagnosticar a las pacientes durante trabajo de parto. La guía nacional dice que demos idobudina intravenosa, pero no hay. Entonces, por esto, pues las pacientes deben de ser diagnosticadas durante el embarazo, porque no contamos con el fármaco. Entonces, pues no debemos de olvidar que las pacientes pues pueden tener alguna otra infección de transmisión sexual, por eso les presento estos datos. Además pueden tener otra comorbilidad como preeclampsia, diabetes. De preeclampsia ahorita no les voy a presentar datos, sin embargo, no se concluye que el VIH pues les incremente el riesgo de transmisión vertical. Hay cortes en las que sí se ha visto que tienen más riesgo y otras en las que no. En cuanto a diabetes gestacional, las pacientes VIH positivo contra VIH negativo, vimos 12% de diabetes en las VIH positivo contra 8% en las no VIH. Sin embargo, no hubo significancia estadística. También cuando compararon dolutegravir contra efavirenz, no hubo significancia estadística de diabetes gestacional. En cuanto a sífilis y resultados perinatales adversos, esto es una corte muy grande que se realizó en Botswana. Entonces, lo que buscaban era si había óbito, si hubo parto pretérmino de menos de 37 semanas, si hubo peso bajo para edad gestacional de menos de 2.500 gramos o bien muerte neonatal. Entonces el total de pacientes fueron más de 76,000 y las dividieron en estos grupos, o sea, aquellas que no tenían ni VIH ni sífilis, las que sí tenían VIH pero no tenían sífilis, las que tenían sífilis pero no VIH y las que tenían las dos infecciones. Entonces vemos, por ejemplo, en óbito, pues las que tenían tanto VIH como sífilis, 5.8%, muchísimo, muy alto en comparación con los otros pacientes. Parto pretérmino 31.4%, peso bajo para edad gestacional 24.1% y muerte neonatal 1.6%. Aquí les hago un paréntesis porque fue más alto en aquellas pacientes que tenían únicamente sífilis que VIH. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues buscar alguna otra infección de transmisión sexual en las pacientes. Entonces, pues del bebé, yo no soy la experta, la doctora Noris Pave ahorita les va a hablar acerca de esto, solo mencionar que todos los recién nacidos, hijos de madre VIH, pues deberán recibir profilaxis las primeras 6 a 12 horas de vida. Entonces, máximo pues son 72 horas, eso es lo que nos marca la guía. El esquema va a depender de la edad gestacional y pues hay 3 fármacos que serían sidobudina, lamivudina y nevirapina, y también algo que debemos de explicarle a las pacientes es que los bebés, los productos pueden tener pruebas falsas positivas hasta los 12 a 18 meses. Entonces, el ELISA se les hace después de los 18 meses. Siempre que hablamos de embarazo, pues tenemos que hacer un paréntesis para hablar sobre puerperio y lactancia. Entonces, todas las guías contraindican la lactancia, incluyendo nuestra guía, excepto la guía de la OMS. Ya les comenté que es para pues lugares de muy bajos recursos, por ejemplo África, donde no pueden garantizar fórmula para los bebés. Entonces, hay una corriente de pues quienes están a favor de la lactancia en pacientes VIH, de que estén en supresión virológica. Entonces, pues de los beneficios de la lactancia que dicen estas corrientes, ya lo sabemos, es que disminuye la morbilidad y mortalidad de la madre y del niño, que es un derecho reproductivo, es lo que pues pelean mucho estas corrientes, dicen que hay muchas mujeres con VIH que tienen el deseo de amamantar, y pues los riesgos que dicen, pues es lo que ya sabemos, las mujeres que no lactan tienen mayor riesgo de cáncer de mama, de ovario, hipertensión, obesidad, etcétera. Pero para nosotros que trabajamos en el área de VIH, el riesgo es la transmisión de VIH, por tanto no la indicamos.
Estos son datos de metaanálisis que se realizaron en diferentes países. Vemos la tasa de transmisión de VIH en meses, está al primer mes, al tercer mes y al mes 6. Esto es un estudio con 423 pacientes. Vemos 4.3% al mes, 4.5% a los 3 meses y a los 6 meses 5.2%. Entonces, el estudio del 2009 al mes 1.2% y cuando vieron que había transmisión suspendieron el estudio. Aquí vemos cómo contrasta este estudio de Shapiro de 2010, 4.3% del 2009 comparado con este 0.8%, pero a los 3 meses incrementó a 1.1 y a los 6 meses continuó igual 1.1. Entonces así vemos como a través de los meses, por ejemplo, primer mes 3.9% y a los 6 meses 4.9% de transmisión. Entonces, en general sacan el promedio, vieron que pues conforme pasaban los meses y la exposición, mayor riesgo y mayor porcentaje de transmisión vertical por lactancia había en los productos. Entonces, por esto, pues no está indicada la lactancia. Entonces, sí, la lactancia tiene muchos beneficios. Las pacientes VIH pueden lactar por decisión personal, por presión cultural, social o para evitar el estigma. Sin embargo, pues no está indicada porque pues no, como les digo aquí, pues sí es muy bueno, pero no solamente tiene riesgo de transmisión de VIH el bebé, sino de citomegalovirus, del virus HTLV1 y de otros pues más menos comunes, por ejemplo hepatitis A, B y C, parvovirus y rubiola. Entonces les recuerdo, solo la guía de la OMS, que es la que aplica en África, es la que dice que sí se puede dar lactancia. Entonces la guía de nosotros, la nacional es en SIDA, aquí les pongo el párrafo: todos los hijos de mujeres que viven con VIH deben ser alimentados con fórmula, es una recomendación A1, entonces no lactancia a los hijos tienen mamá VIH. Entonces, ¿por qué les hago aquí un paréntesis? Porque pues ya saben que todos los hospitales son amigos del madre y del niño y se favorece la lactancia, pero si lo pensamos, ustedes pregúntenle a la paciente si tiene prueba de VIH. Si no tiene prueba de VIH, no deberíamos de recomendar la lactancia porque es un riesgo de transmisión de VIH para el bebé. Entonces, otra cosa que nos preocupa es una vez que ya las pacientes superan el puerperio, el embarazo, que tuvieron buen apego al antirretroviral, pues este es un estudio que se presentó en el Congreso HMV Woman de 2017, donde vieron que el 42% de las pacientes reportaron falta de adherencia al tratamiento antirretroviral y casi 58% no acudían a sus citas. Entonces, los factores de riesgo que vieron asociados fue que ya tenían un estadio avanzado, que ya estuvieran en SIDA con un otro de 3.4 y que tuvieran inestabilidad psicosocial, o sea que no tuvieran una red de apoyo con un otro radio de 2.5. Entonces, nosotros lo que hicimos en este estudio fue ver los factores asociados a falla virológica. Entonces fueron 103 pacientes, las características son como las que les decía al principio, pues tienen una escolaridad 40% secundaria, se dedican al hogar, son mujeres jóvenes de 24 años. El 31% de nuestras pacientes tuvo falla virológica, el tiempo transcurrido entre la terapia antirretroviral que había iniciado y la falla fueron 11 meses y pues los factores asociados, no sé si los alcancen a ver bien acá, fue la presencia de violencia, de drogas tanto ilegales como legales, la terapia antirretroviral con inhibidores de proteasa y el trastorno depresivo. Entonces, si tenían alguno de estos factores, las pacientes tenían mayor riesgo de falla virológica comparado con los controles. Acá vemos, por ejemplo, aquellas que tenían violencia doméstica, violencia de pareja, tenían 48% más riesgo que las que no lo tenían porque ya solo lo tuvieron en 25%. Entonces, algo que vimos que pues podía ayudar algo a las mujeres fue que asistieran al grupo de ayuda. Aquellas mujeres que sí asistían tuvieron falla virológica de 22% comparado con 35% en las que no asistían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar la pérdida del seguimiento. Entonces, no todo es dar únicamente el tratamiento antirretroviral, sino dar un seguimiento también a la paciente y buscar estrategias entre todos los equipos de trabajo. Y este es un ejemplo, por ejemplo, esto lo hicieron en Houston, fue un grupo pequeñito de 46 mujeres y lo que hicieron fue darles temas relacionados al embarazo, hicieron grupos de embarazadas, hicieron 10 sesiones de 2 horas cada una, les dieron temas como de nutrición, de prevención de violencia, depresión postparto. Entonces, al final lo que vieron fue que las
mujeres que acudieron a los grupos tenían más a acudir a sus consultas posparto en el año posterior a que había nacido su hijo en comparación con aquellas que no acudían al grupo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si trabajan ya con este tipo de pacientes VIH y en su unidad tienen la posibilidad de que trabajo social, psicología apoye con un grupo de autoapoyo, se ha visto en los estudios que esto sí funciona. Entonces, otras cosas, pues en área de VIH se hacen muchas. Por ejemplo, este estudio fue un estudio que se acaba de presentar este año y lo que hicieron fue hacer mensajes de texto, les daban el celular a las pacientes en Kenia y vieron que las pacientes se pudieron retener las que estaban recibiendo los mensajes contra las que no, 89.7% contra 76.4%. Entonces, este último es una intervención en equipo. Esto se hizo aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Atlanta, donde trabajaban en conjunto infectología, ginecobstetricia, pediatría, enfermería y trabajo social. Compararon los grupos con un antes de la intervención, así como un después de la intervención del equipo multidisciplinario. Entonces, los resultados fueron muy buenos. Se vio que aumentó la supresión al momento de la resolución del embarazo, aumentó que las pacientes aceptaran un método de planificación familiar de larga duración o un método definitivo, mejoró el que las pacientes acudieran a consulta los primeros 90 días después del nacimiento de su hijo y la supresión a los 6 meses después del nacimiento de su bebé. Entonces, ¿qué es lo que les podemos decir? Pues que desde la primer consulta se deben de identificar diferentes factores para saber qué pacientes tienen riesgo de mala adherencia y abandono del tratamiento antirretroviral. Hay que ver si tienen falta de recursos, si tienen falta de red de apoyo, el grado de conocimiento que tienen las pacientes de la infección, es decir, la conciencia de enfermedad, si viven violencia, si tienen alguna comorbilidad psiquiátrica, si viven alguna discapacidad, tienen poca comunicación en su zona, son analfabetas o no hablantes de español. Entonces, por esto es que se requiere un trabajo interdisciplinario que no dependa 100% del área médica para que todas las áreas involucradas puedan identificar estos factores. Entonces, para concluir, pues bueno, en área de VIH, en los años 80, 1981, muy recientemente después de que se descubrió la infección, la mayor preocupación era pues que no se murieran de VIH los pacientes, que no tuvieran infecciones oportunistas. Para el año de 1996, ya la década de los 90, pues ya preocupaba acerca de la seguridad y toxicidad de los antirretrovirales. Ya para el año 2000, 2007, ya se tomaba en cuenta que los pacientes viven con una enfermedad crónica. El VIH es una enfermedad crónico-degenerativa, los pacientes pueden tener polifarmacia porque están envejeciendo y pues ya para hace 2 años la mayor preocupación era el envejecimiento, los síndromes geriátricos, el riesgo cardiovascular. Pero en área de embarazadas no podemos saltarnos hasta el año 2000 porque continuamos sin tener el 100% de detección de VIH. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo? Pues eliminar la transmisión vertical, hacer 100% de pruebas de VIH a las mujeres embarazadas para poderles brindar tratamiento antirretroviral, eliminar el estigma y la discriminación y recordar siempre que el 70% de las mujeres en nuestro país, en América Latina, fueron infectadas por su pareja. Entonces, si la paciente no tiene esa conciencia del riesgo de su pareja, nosotros tenemos que detectarlo y pues hacer las pruebas de detección. Entonces, pues esto es nada más para recordar que tenemos muchos casos no notificados. Entonces, les agradezco y bueno, les dejo la página de Condesa. Bueno, les agradezco a la doctora Teresita su intervención. Quisiera ver si hay preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctora. De detección de VIH para poder detectar las que están y no. En ese caso me parece correcto que si se detecta positivo no se favorezca, no se promueva la lactancia en esos pacientes, pero dejarlo así como a libre
digo, eso sucede en un hospital donde se están controlando, pero hablemos de hospitales privados, bueno, mujeres que ni siquiera tienen un control prenatal, que ya llegan con el ginecólogo prácticamente una consulta antes de su parto. En esas pacientes, ¿cuál será la opción? Porque la verdad es que si estamos promoviendo, bueno, tratamos de promover mucho la lactancia materna, ha aumentado un poco más el porcentaje de pacientes que están amamantando, pero no llegamos a más del 30%, si bien nos va. Entonces sí suena así como muy, muy cruel decir que no se promueve, porque no podemos decirlo así a grosso modo, sino específicamente en esas pacientes que tuviéramos o sospecháramos un riesgo, pero en general en el otro aspecto, ¿cuál sería lo que ustedes nos sugerirían? Pues bueno, la sugerencia sería que en todas las unidades hubiera prueba rápida para detección de VIH. Entonces, como usted lo menciona, es difícil. O sea, realmente sí se promueve la lactancia materna, pero el pero que hay con prueba de detección de VIH es que muchas veces, como la norma oficial dice, se requiere de consentimiento informado. Entonces, eso puede ser una barrera porque muchas pacientes, si no se les da una buena consejería previa a la prueba, lo pueden tomar a mal. O sea, nos lo han comentado de que la paciente, pues como es algo muy estigmatizado tener VIH, puede negarse a la prueba y decir que no, que ella no ejerce trabajo sexual, que no usa drogas, etcétera. Entonces, realmente es como brindar una buena consejería. Como usted dice, hay muchas pacientes, o sea, realmente eso sale de las manos del área médica y de toda el área de la salud, que no acuden a control prenatal. Entonces, la idea sería que si no acudió a control prenatal, pero se está diagnosticando o se está recibiendo ya con trabajo de parto, se le pudiera hacer la prueba de detección de VIH. Entonces, pues obvio, si se encuentra positiva, contraindicar la lactancia. Entonces, aquí pues yo sé que sí tienen acciones, tienen un estudio muy grande, los pocos que hay aquí en México, acerca de detección de VIH. Entonces, por eso ustedes tienen la experiencia y pues se han enfrentado a todo esto. Entonces, algo que nosotros proponíamos es que ojalá algún día no se requiriera de consentimiento informado para hacer la prueba de detección de VIH, pero bueno, esto tiene alrededor mucho estigma, cuestiones legales, pero si no necesitamos un consentimiento informado, podríamos tomar la prueba como pues si fuera un grupo sanguíneo. Sin embargo, pues en este momento sabemos que requerimos el consentimiento. Entonces, la opción pues hacer pruebas rápidas. Sí, buenos días. Miren, estoy de acuerdo con Teresita en promover la prueba rápida y que todos la deben de tener, etcétera. Pero en países de América Latina y otros países del mundo que no a todos se les hace la prueba de VIH, tenemos que seguir promoviendo la lactancia materna. La lactancia materna es algo que no podemos evitar, es algo bueno, es algo que da muchísimo beneficio no solamente al niño sino a la madre y tenemos que seguirla promoviendo, aunque no tenga prueba de VIH. Tienen que seguir lactando en nuestros países. Pero si acaso sospechamos que tiene VIH o la prueba sale positiva, como dice Teresita, entonces esto ya cambia. La recomendación es, en ese momento, tenemos que no dar lactancia materna, aunque algunos países como África sí la dan, pero porque no tienen agua potable y hay más riesgo que se mueran de diarrea que de VIH y más rápido. Pero en nuestro país tenemos la posibilidad de tener la leche artificial. Entonces la recomendación de México es que si en la mujer se sospecha que está infectada con VIH o la prueba sale positiva, ¿sí? No debemos de dar lactancia materna, ¿sí? Esa, hasta que descartemos que la mujer está infectada o si lo comprobamos, pues ya, no puede seguir dando o no puede amamantarla, ¿sí? Ya quedó más o menos. Y como dice la OMS ahorita está recomendando inclusive la lactancia hasta los 2 años de edad. Se alargó el periodo. ¿Sí? La madre, el HIV positivo, ¿existe alguna variante en que ésta tenga algún tipo de carga específica para poder decir, bueno, tú sí puedes dar o tú no puedes dar la lactancia materna o únicamente con que sea positivo? No digo, de VIH pues hay dos tipos de virus, se subdividen en familias, etcétera, pero en general no. O sea, una vez que se comprueba que una paciente es VIH, le es contraindicación en nuestro país de dar lactancia. Todas las guías, la europea, la de Estados Unidos, la contraindican, excepto la guía de la OMS. Pero una vez que una paciente se diagnostica con VIH, es automáticamente en nuestro país está contraindicada la lactancia. Sí, bueno,
varias preguntas remotas. La primera es, si no se cuenta con antígeno P24, ¿cuál es la recomendación para diagnóstico? Y la segunda, también sobre la realidad nacional, es que el reporte de las cargas virales se demora más de un mes y que por lo tanto sí sigue siendo general la recomendación de la realización de cesáreas. Pues bueno, sabemos que nosotros en Condesa somos una unidad de referencia, entonces contamos con el recurso, pero sí, no hay todos estos recursos en las otras unidades. Lo que se puede hacer es, si se tienen dos cargas, dos pruebas rápidas positivas y no se cuenta con ningún otro estudio, se le puede iniciar tratamiento antirretroviral a la paciente y referencia. Entonces, ¿para qué? Para que después se le confirme el diagnóstico. Pero pues sí sabemos que en muchas unidades no se cuenta y lo que se puede hacer es ver que dos pruebas rápidas sean positivas, iniciar tratamiento, claro, si se cuenta con el recurso, y después se confirmará si la paciente es VIH o no. ¿Cuál otra? Sobre la carga viral, digo, obviamente es muy difícil medir la adherencia de las pacientes. Hay muchas formas que se han hecho del conteo de píldoras, etcétera. O sea, realmente si no tenemos la certeza de que una paciente está indetectable o tiene una carga viral de menos de 1000 ya cuando está con embarazo de término, sí se sugeriría la programación de una cesárea, no de una cesárea de urgencia, no una cesárea programada que sea valorada la paciente. Nosotros lo que hacemos en Condesa, por ejemplo, es que trabajamos mucho en conjunto con el Hospital Gregorio Salas, enviamos a las pacientes cuando tienen 36 a 37 semanas de gestación, son valoradas y la mayor parte son programadas para cesárea. Entonces, sí sería como algo que debemos de tomar en cuenta. Si es una paciente que vive en la sierra, que tiene pocos recursos, etcétera, pues sí sería bastante recomendable que no estuviera con trabajo de parto allá en un lugar inaccesible donde podría a lo mejor no tener transmisión vertical, pero sí otras complicaciones obstétricas. Entonces, si no podemos tener una carga viral, no podemos medir el apego, no tenemos para medir concentraciones plasmáticas del fármaco, pues sí sería una opción para una programación necesaria y también para dar consejería de planificación familiar, porque pues si no las pacientes podrían no aceptar y si se vuelven a embarazar en un breve periodo teniendo cesárea, pues sabemos que puede haber complicaciones. Llegó una última que dice que si ya existe en el país dolutegravir, elvitegravir y raltegravir, ¿cuál es la recomendación? En el país lo que tenemos actualmente es raltegravir, como les presenté en la guía de Sencida, es el inhibidor de integrasa que está como de primera línea para pacientes embarazadas. Dolutegravir acaba de llegar el año pasado, pero en nuestra guía, en la nacional, no está aún recomendado. El dolutegravir está recomendado en las guías europeas, donde dice que si la paciente ya se embarazó teniendo ese régimen, puede continuar. Y el vitegravir no lo tenemos aún, ni victegravir tampoco. Ese se acaba de autorizar. Esos dos no los tenemos aún en México. Bueno, si no existe otra pregunta, entonces despedimos por media hora la audiencia remota y pasamos a un receso acá. Gracias.